Y yo decía, ¿ese ser dónde está? Y si ese ser está y ve de esta manera tan infame en que lo mataron, él debe querer que esto se resuelva. Y yo le pedí ayuda a ellos, que me ayudaran a resolver su propio caso. ¿A quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Al fallecido. Yo llegaba a una escena de un crimen y veía una escena que de pronto con los ojos de un investigador es diferente a los ojos de un periodista o a los ojos de un familiar. Para un investigador, una escena de un crimen es objeto de estudio. Es un laboratorio. Es mirar cuántos vasos hay en esta mesa y decir, aquí había 3 personas. Y es algo muy interesante. Y cuando uno hace su trabajo con amor, uno lo ve una escena como tal vez un actor ver el plató de teatro donde ellos se presentan. Y ahí donde uno veía el cadáver, pues le llegan a uno tantas cosas a su mente. El que hacía, tenía enemigos, era infiel, debía plata. Todas las hipótesis que le pueden llegar a uno en un momento dado al ver un cadáver. Y era donde yo le decía a ese cadáver, ayúdeme, que su homicidio no quede en la impunidad. Zona Paranormal, historias de terror, muertos que resuelven crímenes. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Zona Paranormal. Todos los presentes, bienvenidos a esta cita que la hacemos todos los domingos y por supuesto desde ya les damos la más cordial de las bienvenidas. Señor Valencia, ¿cómo va todo? ¿Cómo vamos? Muy bien, Raúl. Como siempre, contento y a la expectativa de cada capítulo que presentamos y las historias que vamos conociendo. Y en este caso uno muy especial en esta Zona Paranormal, Raúl. En esta Zona Paranormal en donde ya somos más y cada domingo a domingo nos reunimos para retratar esas conversaciones paranormales antes de ir a dormir. Vale, la historia de la exfiscal que tuvo 37 años como investigadora. Todo ese tiempo se desarrolló con importantes casos. Una mujer que sin duda alguna ha tenido como esas llaves para resolver esos misterios. Primero, que pocos se atreven. Y segundo, que son complejos, difíciles, pesados. Los personajes con los que tuvo que tratar. Y desde grandes personajes que hoy están tras las rejas y por supuesto casos que fueron noticia y que de una u otra forma salieron a la luz pública gracias a Clara Lovera, exfiscal y más de 37 años como investigadora. Bienvenida y gracias por compartir con nosotros aquí en Zona Paranormal. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, de entrada, hablemos precisamente de este trabajo de investigación, del tener esa responsabilidad y de que hoy por hoy, gracias a este trabajo realizado durante tanto tiempo, criminales están tras las rejas y casos que ya los vamos a desarrollar se pudieron resolver en relación con ese sexto sentido que a veces se prende y seguramente muchos no tienen ese olfato para resolver esos misterios y esos crímenes que son el pan de cada día en Colombia. Pues sí, en términos generales lo que pasa es que la investigación conlleva una cantidad de conocimientos y técnicas. Tiene uno que prepararse para ser investigador, pero uno tiene que ir un poquito más allá. Y ahí es donde llega la espiritualidad a entrar en un trabajo tan racional como lo es la investigación. Y esa espiritualidad va a esa pregunta que siempre se ha hecho el ser humano, es ¿qué hay después de la muerte? ¿Será que nosotros somos solo esa materia que el día que nos morimos nos acabamos? ¿O será que hay algo más allá? Sin entrar a magia o a brujería o a cosas así, por el contrario, va muy ligada a Dios. Se han hecho estudios a nivel mundial, incluso donde han participado premios Nobel de Medicina, y se ha encontrado un común denominador en las personas que han muerto y han vuelto a la vida. Porque es la única manera de descubrir qué es lo que hay después de la muerte. Entonces la única
que tenemos la única herramienta es hablar con aquellos que ya murieron y volvieron. Y médica y científicamente establecido de que murieron, lo cual ocurre después de 15 segundos de que haya un paro respiratorio y que ya definitivamente no hay nada que hacer. Y que médicamente se ha establecido y científicamente que han muerto. Y resulta que a lo largo y ancho del planeta, esas personas cuentan la misma historia. Cuentan una historia de que ellos llegaron a un sitio lleno de amor, lleno de luz, que las palabras son imposibles para describir lo que sienten cuando llegan a ese estado. Uh-huh. Que incluso en algunos casos se encuentran con seres queridos. Y algunos le dicen que tiene que regresar, y es cuando ellos vuelven a la vida. Una vez que ellos vuelven a la vida, ocurren en todos los casos, estadísticamente hablando, unos fenómenos. Primero, que ese evento les cambia la vida, en todos los casos. Segundo, que es una historia muy coherente. Ellos lo que ven allá es una historia que tiene comienzo, fin, que es coherente, que es creíble lo que ocurre, que alguien lo recibe, que hay un túnel, que hay una luz. Y que la recuerdan muy bien. Uh-huh. A esa versión, la contraposición científica dice que eso no es posible, que son alucinaciones, producto de los medicamentos, producto de la falta de oxígeno en el cerebro, producto de la situación médica que vive el paciente. Pero hay algo que destruye esta hipótesis, y es que las alucinaciones no son coherentes. Uh-huh. Cuando una persona alucina, no alucina una historia coherente, como tal vez nosotros alucinamos un sueño, que a veces tiene cierta coherencia. No, las alucinaciones son cosas incoherentes, caras desfiguradas, situación. En este caso, sí son situaciones coherentes. Cuando son alucinaciones, no le cambian la vida a una persona. Por el contrario, una persona que sufre alucinaciones tiende más bien a no contarlas porque lo tratan de loco. Loco, sí. Entonces, no. La persona que sí vive esto de ir más allá y volver, le cambia la vida, es coherente, es significativa en su vida. Y es por eso que hay esa fe de que hay un más allá. Yo conozco muchos casos de compañeros míos, amigos míos. Tengo un caso de un amigo que le dio COVID. Yo me había visto con él, con mi familia una semana antes. Le dio un COVID, el grave, entró en UCI. Ya prácticamente se estaban haciendo los preparativos para su funeral. Sí. Él ya no tenía escapatoria. Y después de casi mes y medio en cuidados intensivos y en estado de coma, él volvió. Y él llegó con esta historia que les estoy contando. A él le cambió la vida. Él no era creyente en Dios. A él se le apareció una luz donde él le rogó a esa luz que lo dejara vivir. Y esa luz le dijo, listo, yo lo voy a dejar vivir, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto. Desde entonces, él hoy en día está perfectamente bien. Él destina, sin mentirles, casi el 30% de su sueldo cada mes. Hace casas, hace mercados y se lo da a la gente pobre. O sea, un propósito y una misión de vida que adquirió. Y él no es de ninguna religión, ni él es fanático de nada. Es una persona culta y él sabe que no fueron alucinaciones. Por lo mismo que dicen los científicos. No era incoherente, él sabe lo que le pasó y él siente esa impotencia de que a veces no quiere ni contarlo para que no lo traten de loco, pero que él sabe que después de la muerte algo ocurre, algo pasa. Entonces, en ese conocimiento espiritual, pues yo cuando tenía mis investigaciones y me enfrentaba, por ejemplo, en casos de homicidios, porque yo investigué todo tipo de casos, pues yo pensaba en ese ser que se había ido. Y yo decía, ¿ese ser dónde está? Se humanizaba el caso de alguna forma.
No, yo me tomaba personal todo. Ajá. Yo lo asumía con un amor. Y yo decía, ¿ese ser dónde está? Y si ese ser está y ve de esta manera tan infame en que lo mataron, él debe querer que esto se resuelva. Y yo le pedí ayuda a ellos, que me ayudaran a resolver su propio caso. ¿A quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Al fallecido. Yo llegaba a una escena de un crimen y veía una escena que de pronto con los ojos de un investigador es diferente a los ojos de un periodista o a los ojos de un familiar. Para un investigador, una escena de un crimen es objeto de estudio, es un laboratorio, es mirar cuántos vasos hay en esta mesa y decir, aquí había 3 personas. Y es algo muy interesante. Cuando uno hace su trabajo con amor, uno lo ve una escena como tal vez un actor ver el plató de teatro donde ellos se presentan. Y ahí donde uno veía el cadáver, pues le llegan a uno tantas cosas a su mente. El que hacía, tenía enemigos, era infiel, debía plata. Todas las hipótesis que le pueden llegar a uno en un momento dado al ver un cadáver. Y era donde yo le decía a ese cadáver, ayúdeme, que su homicidio no quede en la impunidad. Ayúdeme. Cuando se dio cuenta que realmente y algo más palpable tenía esos mensajes, empezó Clara también a darse cuenta de esas habilidades en los que, bueno, prácticamente ellos también le fueron como dando esas luces y esas guías para resolver su propio caso. Pues no es algo de que yo diga, es que se me apareció una noche Ajá. y me dijo, pero sí se me ocurrían unas ideas demasiado locas. Y cuando las ejecutaba y daban resultado, yo decía, esto no es normal. Ujú. Como de pronto lo veremos más adelante en un caso donde se me ocurrió ir al cementerio de la persona muerta a esperar el homicida. Y allá llegó. ¿A quién se le va a ocurrir una cosa de esas? Si no es por algo más allá. Lo que pasa es que uno, para tener esta visión del más allá, hay quien cree que la muerte es como cuando una persona va donde un sastre y le dice, hágame un vestido. Y el sastre le hace ese vestido y ese vestido es nuestro cuerpo. Usted va a tener ese vestido por un tiempo determinado y después lo va a desechar, pero usted sigue ahí. Y este cuerpo es pasajero, pero debe haber, puedo equivocarme porque nada es absoluto en la vida, pero hay muchos mensajes y esa pienso que es la espiritualidad más allá que cualquier religión. Porque miren ustedes cómo por la religión se ha matado tanta gente en el mundo y ha ocasionado tantas guerras. Hoy en día la guerra de Medio Oriente es religiosa. Sí. Entonces, más allá de una religión es ver que no somos tan poquita cosa como de que nacimos y a los 40, 50, 80 años morimos. Debe haber algo ahí, más. sí. Debe haber algo más con toda seguridad. Lo que pasa es que debemos abrir la mente para encontrar eso. Y no todo el mundo puede. Hay gente que viene a este mundo y nunca lo ve, nunca lo verá, escépticos totales. Pero cuando tú abres un poquito como ese entendimiento, cuando estudias, cuando tú ves estadísticas, cuando tú ves un premio Nobel de medicina diciendo que es probable que haya algo después de la muerte, es que uno debe empezar a dudar. Y acordémonos que la duda puede ser una buena base del conocimiento. Ahí empieza. Yo quiero preguntarte, en estas conversaciones que hoy estamos con una invitada que estuvo por 37 años en la Fiscalía desarrollando casos, y casos como el Bronx también, donde hubo Saiyajines, etcétera, al lado de la Casa Presidencial. Pues esta mujer, nuestra invitada hoy, desmanteló y precisamente abrió las puertas de todo lo que... Y le agrego, fue una de las primeras mujeres investigadoras en estos casos. en estos casos. Y quiero preguntarle, ¿qué le preguntabas al cuerpo en la mesa? ¿Conversabas, charlabas, te sentabas? ¿Y cómo era ese momento? Pues yo analizaba el caso, hablaba con los familiares. Primero me informaba, ya después sabía quién era la persona, veía la manera infame en que había perdido su vida. Entonces yo le decía, ¿usted va a dejar que su homicidio quede impune? Ayúdeme. Sí, y yo me acuerdo, yo estaba en plena universidad y
recuerdo casos donde yo sola, siendo mujer, como tú dices, que le toca a uno un trabajito más doble, más duro, uno va abriendo camino. Yo nunca me he sentido menos que un hombre en absoluto, pero tuve casos donde una fiscal pedía un buen investigador. Yo cogía mi agenda fiebradísima y llegaba y me miraba de pies a cabeza y decía, ay, no, mejor un hombre. Tuve casos. Yo solita a las 10 de la noche saliendo de la universidad me citaba con gente mala, me recogían, mala pero familiares de algún fallecido, por ejemplo, me recogían y yo me iba a hacer labor de vecindario toda la noche, que muchas veces ni los jefes se enteraban. ¿Por qué? Porque si la persona falleció en la noche, pues de noche es que puedo encontrar los testigos, la que vende tintos de noche, el celador de noche, porque si voy al otro día por la mañana, no, ya es otro panorama. Y yo solita iba y lo hacía. Y digamos, eso era lo que yo le preguntaba a esas personas. Le decía, yo de mí pongo todo, usted ayúdeme, pero este caso y estudiaba no el lugar lo de vamos los a dejar. hechos, Sí. todo, volvía ya, recopilaba todo. Claro. Y siempre encontraba alguna cosa, no se iba con las manos vacías. Claro, lógicamente hay casos cuando, digamos, son homicidios incidentales, por ejemplo, una bala perdida o un atraco a otra persona, hay casos que no son imposibles de resolver. Dicen que no hay caso imposible, pero es que hay unos que de verdad. Pero cuando es un caso donde es una persona que la matan por algún motivo, que hay algo atrás, ese caso tiene que resolverse y si, digamos, uno cuenta con los medios, las ganas y el conocimiento, lo puede lograr. Qué triste que un investigador hoy en día tiene 100 casos. Eso no es como lo vemos en televisión, que en televisión uno ve el caso policíaco y el protagonista tiene un solo caso. No, a uno le está llamando todo el mundo y mañana tiene turno y hoy está trasnochado. Esas son las cosas tristes en ese aspecto, porque si uno tuviera más tiempo, más medios, pues lograría que esa impunidad bajara. Y entonces podríamos afirmar, si no, pues nos corriges, ¿los muertos hablan? Sí, desde diferentes puntos de vista, claro que sí, porque por ejemplo en una escena de un crimen, claro que un muerto habla, empecemos por los fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos. Solo les doy una pista, hay uno que se llama las livideces cadavéricas, un cadáver que queda en una posición de cúbito dorsal, o sea, como acostado. Después de un tiempo la sangre cumple su misión de gravedad y cae a toda la parte de la espalda, las nalgas, las piernas. Y la sangre trata como de coagularse ahí. Si después de un tiempo ese cadáver es movido boca arriba y yo llego a esa escena y veo las livideces arriba y le pregunto a todos y me dicen que nadie lo ha tocado, ese cadáver me está contando que lo voltearon. Claro, los cadáveres hablan desde ese punto de vista científico y técnico, pero desde el punto de vista espiritual, si vamos a eso que con lo que abrimos la entrevista, de que yo creo que sí hay algo, de que ese ser de este mundo pasa a otro, claro que ese cadáver va a querer solucionar, ese ser va a querer solucionar muchas cosas que pudo haber dejado pendientes, porque son muertes repentinas para los cuales de pronto esa persona tenía más misión en este mundo y se le truncó todo. ¿Cómo era mejor esas sensaciones de pronto, Clara, al percibir que efectivamente se hizo justicia, se llevó el caso a buen término y el hecho de que, bueno, pues digamos, Clara cumplió su misión y salió todo como debería salir? Bueno, yo no sabría con qué compararlo, pero es una satisfacción tan grande, y que tristemente muchas veces ni los jefes se enteran. No, es algo para uno. Muchas veces para su familia uno llega y cuenta, no, se resolvió. Cuando la mamá de una persona fallecida me llega una tarjeta, un correo diciéndome lo invito a un mes de fallecido, a 6 meses, que todavía lo recuerdan a uno. Eso es algo muy grande, que no tiene nada que ver con el sueldo que uno gane, sí, con lo que uno haya trasnochado. Es un logro grandísimo, tal vez como tú recibir un diploma, de que te graduaste de algo, un hijo tuyo logró algo, es algo muy lindo cuando uno hace el trabajo así. Y digamos, valga también un pequeño paréntesis para los oyentes, de que todo lo que uno haga en la vida, si lo hace con pasión,
pero pasión de que le sale de acá del hígado, es una vida que vale la pena. Es una vida que vale la pena. Ser mamá, bueno, que uno es una persona llena de equivocaciones, de errores, de defectos, claro que sí. Sí. Pero es que valió la pena ese paso de uno por este mundo. Eso es muy hermoso. Y en ese caso por calificarlo así, de fenómenos sobrenaturales, tal vez, ¿qué casos, entrando en este top 3, vale, de tener la oportunidad de que gracias a ese instinto, a ese fenómeno sobrenatural, en nuestro caso lo calificaríamos como una ayuda paranormal quizá, o del más allá, se lograron resolver? Esos casos marcados que definieron de alguna otra forma clara. Pues son muchos, pero bueno, vamos a hablar, digamos, de los más recordados. Yo trabajé en homicidios en Bogotá en temporadas, en una época, después en otra, pero trabajé varios años, incluso fui jefe de homicidios ya cuando pasaba el tiempo. Y recuerdo un caso de un taxista. Uh-huh. Ese taxista le calculo de unos 30, 35 años de edad. Una estatura le calculo de 1,80 a 1,90 de estatura, acuerpado. No reportan el homicidio en el hospital de La Ortúa. 2 de la mañana llegamos con el equipo. Yo era jefe del laboratorio que íbamos a asumir el lugar de los hechos. A él le pegaron un disparo por detrás para robarle el taxi. Lo recogen, lo llevan allí, llega sin signos vitales, avisan a la Policía Nacional, ellos avisan al laboratorio de criminalística que le correspondía. En esa época nos rotábamos entre DAS, Policía Nacional y CTI, y cada uno hacía uno. Y nos correspondió. Llegamos al lugar a la morgue de La Ortúa, 2 de la mañana, noche lluviosa, o sea, todo. Una película. Me quitó la palabra, sí. 2 compañeros con los que yo iba, que ellos manipulaban el cuerpo, también altotes, también buenos investigadores, comprometidos, inteligentes, todos éramos un buen equipo. Y yo con mi tablita tomando datos de las heridas del cadáver, de los fenómenos que encontrábamos en su humanidad, y ellos me iban dictando. Estaba en la camilla, estaba desnudo, tapado con una sábana, y en ese entonces iba el fiscal a las diligencias de inspección técnica cadáver. Últimamente, desde que entró en vigencia el sistema acusatorio, ya solo los investigadores. Estando ahí, el fiscal se asomó y mis compañeros, digamos, en medio de jugarreta, querían como escondérsele al fiscal, corrieron la camilla para allá y el fiscal lo vieron allá y la corrieron para allá. Hicieron un movimiento brusco con esa camilla. La movimos mejor dicho, no le estábamos escondiendo al fiscal, nos devolvimos para acá y cuando nos volteamos para acá, los 3 vimos al taxista de pie mirándose a sí mismo. Él con una cara de angustia, de dolor infinito, que es lo que muestran esos casos y experiencias que se han presentado a nivel mundial de gente que ha ido y ha vuelto, y es ese desdoblamiento que ellos quedan en una confusión total. Él estaba en esa confusión total. Y los 3 lo vieron. Si hubiera sido alucinación, lo hubiera visto yo sola. Ajá. Pero los 3 al tiempo pegamos un grito. Los 3. Y mis compañeros, que no, ellos no le tienen miedo a cualquier cosa. Los 3 salimos de ahí, dijimos tenemos que calmarnos, ni siquiera hablábamos del tema, tenemos que calmarnos, busquemos algo caliente para tomar. Salimos y nos mirábamos y nos decíamos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No, pues para mí fue increíble ver eso, y eso pues me motivó más a resolver el caso. Como escena de película de Total. Ghost. Total. Sí, y se ve así, se ve como, no se ve tan claro, no se ve Como en tan La sombra claro. del amor, que se ve como el aura, se Sí. ve el...
yo estoy convencida de que eso ocurre y eso ocurre. Y fue cuestión de segundos verlo Sí. y ya. Fue segundos. Y entonces empezamos la investigación con toda, porque es que imagínate, después de esa señal, ¿quién no le mete toda? No, Sí. total. O sea, que hay algo. Y entonces empezamos con los familiares. Él tenía como 2 o 3 hermanos muy dolidos por su hermano y ellos decían que hay que hacer, venga, vamos. Buscamos cámaras, buscamos una cosa, buscamos otra. Y el detalle para resolver el caso fue el proyectil de arma de fuego que quedó incrustado en la cabeza, en el cerebro de él. Sí. Y con ese proyectil, un sistema con el que contaba la fiscalía, que se llamaba IBIS, no sé si todavía lo tienen en funcionamiento, ojalá que sí, donde cualquier arma de fuego involucrada en un crimen entraba a una base de datos. Entraba a una base de datos. Cosa de que si después de un año capturan a una persona con un arma de fuego sin papeles o lo que sea, y podríamos cruzar. Y efectivamente, enredadas de combos de atracadores de taxi, yo no sé si ustedes alcanzan a recordar, fue una bandola que se cogió en Bogotá donde una mujer era la que la lideraba. Cuando yo me enteré de esa redada, yo dije, podemos buscarle las armas. Y al hacer allanamiento y encontrar las armas, encontramos el arma con que se dio de baja. El código del proyectil y todo ahí. Porque en el proyectil quedan una huella del ánima del cañón, que es la parte interna, donde quedan unos rayones, digámoslo así, sobre el metal, que si yo disparo 3 proyectiles y los comparo, todas quedan con los mismos rayones. Por eso, indefectiblemente, es ese y no otro. Es imposible que 2 Era ánimas como de su cañón huella me dejen... digital. Exactamente. Así. Y así resolvimos ese caso. Pero tuvo que pasar como unos 8 meses. Pero esa imagen de ese señor a mí no se me olvida. No se me olvida. Y yo después supongo que descansa una persona donde esté, que su homicidio no quedó en la impunidad. Y Clara de pronto dice, no sé, no lo llamemos deuda, pero sí como que también, mire, se Sí, hizo tome. justicia. No, esto ya... es muy satisfactorio. Como también tuve casos donde yo sabía, lo había establecido en mi investigación quién había sido el homicida, pero no tenía pruebas. Y toca dejarlo en la impunidad. ¿Alguna percepción que veía en No, esa persona? cosas, todo? que está la llamada telefónica, está esta foto, está esto, está esta mirada, está esto que le dijo hace un año, está esto que le comentó a otra persona. O un testigo que dice, yo vi todo, pero donde yo me presente como testigo me matan. ¿Qué me tocó decir? Bueno, porque yo no voy a lograr resolver un caso tras de otro homicidio. Entonces yo lo sé todo, pero yo no testifico. Entonces duele. En esos casos duele porque uno sabe quién fue, pero no hay el elemento material probatorio. En esto tiene que ver mucho, y me atrevo a pensar, el tema del más allá. Disculpe. El tema del más allá. Ese empujoncito para resolver misterios que se quedan en el tintero, archivados, en la carpeta, y que buscan respuestas. Situaciones en donde está en el caso, porque me imagino que muchos tienen medios, publicidades y etcétera, pero hay otros casos que de pronto pueden ser más aberrantes y alarmantes que ni siquiera uno se entera. ¿Dices tú casos resueltos o no resueltos? Mitad y mitad, porque hay muchos que se quedan, por ejemplo, la danza de los millones, Colmenares, por ejemplo, situaciones en donde las personas también, el caso de Orlando Pelayo, que asesinó y le quitó la vida a un bebé, su hijo, que se las daba, salió a marchar con su velita, el protestando, de Chía. exactamente. Entonces digo, ¿por qué la gente llega a ese nivel y ustedes están ahí para desenredar toda esa novela de terror que la encuentran quizá todos en los días? casos, sí. Y lo que tú dices son novelas de terror. Y yo digo que, digamos, bueno, ya desde el punto criminológico, entrar a mirar el por qué se cometió ese crimen, puede uno rayar en la justificación al criminal y uno no puede caer en eso. Porque al ir más allá encuentra uno en el fondo el por qué lo hizo.
Pero eso que tú dices, del más allá, del creer qué es lo que hay más allá, yo pienso que es la trascendencia de los seres. Y pienso que uno en este mundo es como para superarse, llegar como a un nivel, porque hay gente que tiene un nivel espiritual muy, muy abajo, donde uno, disculpe la comparación, pero a veces un perrito no ofende a nadie. Y hay seres humanos que van por debajo, digamos, porque espiritualmente están mal. Y yo sí hago un llamado a irnos un poquito a lo espiritual, a irnos un poquito más allá de lo que vemos, porque es que si somos como de que yo hasta no ver, no creer, hay muchas cosas que no vemos, pero sabemos que existen. Por ejemplo, el amor. Tú el amor no lo ves, pero tú lo has sentido. La fe, la esperanza, hay muchas cosas que ahí están y que no las ves. Entonces no esperen a verlo para creerlo. Y en esas historias de amor que terminan con desenlaces terribles y alarmantes, Clara tiene una que precisamente en ese sexto sentido y en esa ayudita que insisto del más allá, este personaje, uno de los casos más aberrantes que pasó ya hace unos buenos años atrás, lo descubres precisamente en el cementerio, como fue ese caso, que es una historia realmente... Un caso muy sonado. Paranormal. Bueno, precisamente por tratarse de un caso que llevo en el fondo de mi corazón, digámoslo así, pues yo conservo ese recorte del periódico del año 2001 y te lo traje para que lo veas. Y es un caso de un descuartizador. Es un chico, Juan Carlos Montoya, que él era miembro de un grupo de rap que se llamaba Estilo Bajo. Él atentó y lo logró con su novia. En esa época no existía el feminicidio, a hoy sería un encuadrado perfecto en el tipo penal de feminicidio. Y es así como él, se estableció dentro de la investigación que al parecer, según decía Medicina Legal, con una tabla de una cama, de un golpe cráneoencefálico, había ocasionado la muerte de la víctima, la descuartizó y la sacó por pedazos de su apartamento, acá en la ciudad de Bogotá. Y cuando ese caso, yo llego al lugar de los hechos, desde el lugar de los hechos, se encontraron unas partes del cuerpo, aproximadamente a los 15 días se encuentra otra parte del cuerpo y a los 20 días la otra parte del cuerpo. Hubo unas partes del cuerpo que nunca aparecieron, pero yo me obsesioné con el caso, como todo. Y yo me puse a hablar con todos los amigos del homicida, todos, su mamá, todo el mundo. O sea, yo quería saber quién era él. Y para saber quién es él, pues es hablar con todo su entorno. Al hablar con todo su entorno, empiezo a saber que era un muchacho inteligente, que tenía futuro como músico, que estaba saliendo adelante a pesar de haber nacido en una cuna humilde, y que amaba profundamente a esa muchacha, como casi en todos los casos. O sea, la amaba tanto que tomó una decisión que le iba a cambiar su vida de por vida por ella. Obviamente ese amor entendido mal de una persona que no está bien de la cabeza o una persona que tiene sus instintos muy bajos. Entonces, ¿yo qué hice? Ustedes, les pongo este reto. ¿Qué harían ustedes para conocer a un compositor? Para saber el qué pensaba. A un compositor de canciones. Escucharlas las canciones. Exactamente. Eso es la mejor forma de desnudar el pensamiento de una persona que puede escribir o que puede inventarse. Y empiezo con cassette
a escuchar toda su música. Y ¿Qué iba encontrando ahí en esas letras? Y encuentro que hacía 2 años él había compuesto una canción de rap que describía esa escena de ese crimen. No digo que él lo tenía planeado, pero es su psiquis la que estaba detrás de eso. Decía, te amaré tanto que beberé tu sangre. Y encontramos un pocillo con la muestra. Y decía, te amo tanto que... Bueno, es que es un poco fuerte, no sé si se puede en el horario, Sí. que arrojaré tus partes a una alcantarilla. Entonces nosotros dijimos, allá van a estar las partes. Pero ¿qué pasaba? Ahí hay animales roedores y eso dificultó. Y empecé una tarea donde dejaba a mis hijas, mi familia aparte para yo dedicarme en mis días libres a Dele, a escuchar y tome nota. Y a pedirle a la víctima, más viendo yo a su mamá cómo sufría, cada vez que se le entregaba una parte del cuerpo era otra vez ese dolor, ese sufrimiento tan inmenso, porque no es lo mismo que su hijo se le muera de cáncer. Esta cosa es espantosa. Yo de ver eso, le decía a la víctima, le decía, no, esto no puede quedar así. Esto no puede, usted sufrió mucho en esa escena, que la vi toda cómo fue, cómo se dio. Esto no puede quedar así. Y yo era dele, diariamente yo le decía. Y que dije un día, él estaba fugado, los amigos del grupo de rap de él me ayudaban, me decían, yo le decía, ayúdemelo a encontrar. Entonces me decían, no, él se mete a la droga, bota la cédula, se deja el cabello largo, se vuelve indigente y el caso quedó en la impunidad. Porque un indigente, ¿quién lo va a identificar o cómo vamos a hacer? Entonces, no dejarlo... Yo decía, yo no puedo dejar que pase el tiempo. Ajá. Se mete a la droga, se deja el pelo largo y lo perdimos. Entonces, en esos momentos en que yo le pedía a esa víctima, no sé de dónde, llegué a la conclusión de que él iba a ir al cementerio a visitar y tal vez a pedirle perdón a su víctima. Yo era jefe de homicidios. Organicé un grupo y les dije, vamos a hacer turnos en el cementerio central, en la tumba. ¿Ustedes qué creen? Que 4 hombres le van a decir a una mujer coordinadora que le dé una orden de esta vieja está loca. ¿Cómo se le ocurre que vamos a ir a hacer una vigilancia y seguimiento en una tumba? Entonces yo les dije, mire, yo sé que suena descabellado, pero ustedes están tan interesados como yo a resolver el caso. Hagámoslo. Ay, no, jefe, pero es que esos turnos son muy bravos allá en el hospital, en el cementerio. Hagámoslo. Bueno, listo. El primer turno le tocó a uno allá. Ustedes imagínense uno ahí parado en el cementerio. y el que le toque de noche. No, de noche cerraban el cementerio, entonces teníamos la ventaja, era de día. Me llaman, no, esto está muy bravo, jefe. No, esto no puede ser. Yo, mire, por favor, paciencia. Nos aguantamos como 3 días y no pasó nada. Y todos me protestaron. No, es que eso no, eso es imposible, eso no se puede. Entonces yo dije, vamos a ver qué hacemos. Cuando fuimos a la tumba, nos dimos cuenta que el administrador, un poquito lejos, pero tenía cierta visual. Entonces yo dije, vamos a flexibilizar la orden. Y caminé, hablamos con el administrador. Entonces le dijimos al administrador, le mostramos la foto. Pero ¿qué hace uno para persuadir? Yo no le dije, probablemente venga. Le dije, tenemos la información que va a venir. Él va a venir. ¿De dónde yo saqué eso? Vuelvo y le repito, no lo sé. Él va a venir y usted lo único que tiene que hacer de Palo Quemado al cementerio central es muy cerca, una llamadita, no más. Listo. Y todos me miraban, eso no va a pasar nunca. No va a pasar, esa mujer está loca, esto no es cierto. Pues les cuento que no pasaron más de 3, 4 días y recibimos esa llamada. Y de eso da fe ese periódico donde dice que en el cementerio fue donde él se capturó. Mire, este ejemplar es de 2001, de un periódico que ya no está rotando, obviamente, El Espacio.
Y dice, le echaron guante en el cementerio. El sujeto que descuartizó a su novia fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Fue a visitar la tumba de la mujer que mató y lo agarró la ley. Al interior del cementerio, las personas que visitaban sus familiares se mostraban sorprendidos con los extraños movimientos que observaban. Y aquí está detalle a detalle de cuando se está huyendo de la justicia, las personas involucradas y el sepelio, las pistas, todo el desarrollo de este periódico que habla y retrata, y es la prueba reina del caso del descuartizador. ¿Y cómo fue el proceder? ¿Recibieron la llamada? ¿Fueron? ¿Y para allá dar con esa persona? Nosotros, yo me fui en un carro y los otros se fueron en moto, entonces llegaron primero que yo. Entonces, cuando yo llegué detrás, yo en todo ese trayecto que se me hizo eterno, yo le daba las gracias a la fallecida. Yo le decía, gracias, no va a quedar en la impunidad su caso, no va a quedar en la impunidad. Se lo repetía. Cuando yo llegué, iban saliendo los compañeros y me dijeron, no, que él no es. Pero resulta que en la escena, uno de los celadores dijo que él entraba y salía con las partes en bolsas negras, pero que cuando lo vio, él tenía un arañazo acá. Y ahí se alcanza a medio ver en la foto, era negrito, un arañazo que ya han pasado 2 meses, queda negrito. Y ellos, cuando los investigadores me dijeron, no, que él no es, porque no tenía documentos, y él dijo, no, ese no, yo no soy él. Y me dijeron ellos todos tristes que él no es. Entonces yo lo miré y le vi el negrito acá. Y yo no me puse a preguntarle, ¿usted fue? Sino le dije, ¿por qué lo hizo? Directo. Claro, es que uno tiene que ir un poquito más allá. Y él ahí mismo se derrumbó. Yo la amaba, yo la amaba, yo la amaba, yo la amaba. Entonces, pues, entra uno en medio de lo ruda que fui en mi trabajo, yo fui muy humana. Increíblemente, mi familia veía esto con asombro. El 31 de diciembre yo recibiendo llamadas ya como fiscal, como que me desempeñé 12 años como fiscal antes de salir pensionada. El 31 de diciembre recibiendo llamadas de gente pagando pena en la cárcel a desearme feliz Navidad. Porque fui humana. Ya después de tener una persona capturada, todo el mundo armado alrededor, ¿qué necesidad de humillar a una persona o de...? No. Okay. Pero volviendo al meollo, Sí. es un caso resuelto de una manera que ninguna técnica investigativa te va a aconsejar lo que se hizo. La persuasión, las corazonadas. Sí. El Pero Antiguo eso- Testamento tal vez de una investigación que pocos le apostaban. Pues mira que el caso no era, digamos, tan difícil desde el punto de vista que el homicidio se dio en el apartamento de él. Pero lo que iba a quedar era en la impunidad porque él ya estaba casi como indigente. Él ya llevaba como 3 meses sin bañarse, ya no tenía documento de identidad. Iba a quedar en la impunidad la captura de él. Él no iba a pagar esa condena. Pero entonces ahí es donde uno dice que yo estoy convencida que hay algo más. Algo más. Podemos... Perdóname, vale, qué pena, dale. ¿Se supo qué pasó después con este personaje? Tal cual, eso era lo que iba a preguntar. Efectivamente, él fue condenado casi a 3 décadas de pena y las pagó, y según los cálculos de 2001 a la fecha, él ya tiene que estar en libertad. Él ya tiene que estar en libertad con pena cumplida y debe estar en algún lugar. En algún lugar de una historia macabra, detalles que se conversan en relación con este tema de estas profesiones que tienen que ver con la muerte, las personas del CTI, las personas que van a los levantamientos, el tema de cementerios y el tema de cosas. Y para terminar y entrando ya a esta parte final, los detalles son muy macabros. Los ojos, por ejemplo, era una niña divina, hermosa, ojos azules. La foto, sí. Y tener, porque leímos un poco, compartimos este expediente y saber que sus ojos terminaron en un pocillo. En un pocillo los encontramos en la escena del crimen.
Lo mismo las partes superiores de las extremidades, de la rodilla hacia arriba, del codo hacia arriba, las vísceras. Ya las partes distales nunca aparecieron, la cabeza apareció después. Ahora, ¿cómo buscábamos las partes? Resulta que los celadores nos decían que él iba y volvía y gastaba 20 minutos y llegaba sudando y llegaba. Entonces, ¿qué hicimos para buscar las partes? Hacer ese recorrido, ir y volver a pie para hacer el primer círculo de posibilidades y hacer el mismo recorrido 20 minutos en carro para hacer el otro círculo de posibilidades donde podían estar los restos. Y sabíamos que teníamos que buscarlo era ahí, y no en Chía ni en otro sitio. Y así fue que se encontró, gracias a Dios, las otras partes. Sí, dime. ¿Por qué lo hizo? ¿Le dijo las razones, los motivos de haber hecho Porque ella no quería seguir la relación. Mira que el típico feminicidio. Él no quería seguir la relación y él no se concebía sin ella. Es la cosificación de una mujer. Es una cosa y tiene que ser mía, y por eso es que se da el tipo del feminicidio. Una historia de un crimen total, mira el título. El descuartizador cayó el rapero. Juan Carlos Montoya, el nombre de esta persona, pues acá podemos ver en las fotos internas donde se ve el momento de la captura y yo me veo un poquitico más joven. Son conversaciones paranormales antes de irnos a dormir, situaciones que van ligadas a profesiones extremas para resolver misterios, muchos sin resolver, y que Clara, con esa intuición, ese sexto sentido, ha logrado desarrollar, conocer y desempolvar esos archivos que muy seguramente para muchos se quedan como en la carpeta. Finalizando, este oficio que le ha dado hoy 37 años, investigaciones como estas que son realmente pesadas. No cualquiera se atreve. Exactamente. Pues mi trabajo, empecé en instrucción criminal y seguí en la fiscalía, me lo dio todo. Yo soy gracias a todo. Yo entré siendo bachiller, estudié mi carrera universitaria, mi especialización, me hice docente universitaria, y me lo ha dado todo, y yo también le di todo. Pero amo mucho, mucho lo que hice, me siento muy orgullosa mirando atrás, y es como ese legado que le dejo a mis hijas, de todo lo que yo hice por mi país, porque yo pienso que esa es la forma de hacer patria, de que el pedacito que le toca a uno lo haga bien, que uno tenga una conciencia tranquila, sin tacha de corrupción, sin tacha de nada, pero como esa parte espiritual me ayudó. Esa parte espiritual me ayudó a desenvolverme en mi trabajo. Y que sí hay algo más allá. Estoy totalmente convencida que hay algo más allá después de que una persona fallece. Y prueba de ello con los casos en los que se hizo realmente justicia. Exactamente. Una pregunta final, ¿para cuándo el libro? Y de verdad, gracias por darnos la oportunidad de conocer estas historias, que las calificamos acá paranormales, antes de ir a dormir, estos misterios sin resolver, situaciones que van llenas de pericia, de astucia y profesiones que la verdad yo no las haría, el estar el día a día conviviendo con muertos, sangre y situaciones de crimen al 100%. De verdad, por mi parte, un abrazo para ti, a todos, una invitada muy especial, un capítulo repro de Zona Paranormal, y como siempre, señor Palencia, las conclusiones finales, la despedida, y créanme que uno de los capítulos que a mí wow. Pero dejemos que nos responda Clara el libro. Por ahí estuvimos ahí hablando off the record y pues yo apenas tener aquí el ejemplar. Sí, ya. Bueno, como estoy recién pensionada, sé que tengo tantas historias que pueda que se vean de terror, pero que a veces pueden tener un final
no feliz porque la persona no está, pero a veces tengo unos finales inesperados. Ahí los dejo con la intriga para cuando saque el libro, pero quiero sacar un libro donde cada capítulo sea un caso. Entonces, el homicidio para cualquier investigador es es el delito en el cual se utilizan todas las técnicas investigativas. Entonces, si un investigador sabe investigar un homicidio, sabe investigar cualquier cosa. Entonces, por eso es apasionante. Y siempre la tuvo clara. Sí, aunque pasé por todos los tipos penales, investigué de todo y muchos otros tipos penales me encantaron. Mejor dicho, amé mi trabajo mucho. Bueno, pues eso se ve prueba de ello, todos los casos, crímenes que resolvió. También nosotros como ciudadanos le damos las gracias porque personas como usted, también como muchos de sus compañeros, han hecho justicia en tantos casos, tanto que pasa desafortunadamente en nuestro país, pero para eso están ustedes, para desenmarañar esto y que realmente haya justicia y se conozca la verdad. Y pues, Clara, gracias por estar con nosotros acá en Zona Paranormal. No, gracias a ustedes por invitarme y ojalá pues este programa lo vea mucha gente, puede enseñarle algo a alguien y de verdad que los felicito porque su programa, por eso vine, porque sé la altura que tienen y sé lo bueno que es. Bueno, ella es Clara Lovera, investigadora, y bueno, que gracias a su pericia pues logró resolver muchísimos casos, gracias a ella se pudo conocer la verdad y bueno, pues la invitación para que todos estemos pendientes, estemos también atentos a lo que es la justicia y a conocer la verdad y tener esa humanización, como bien Clara nos lo enseñó en este capítulo. A ella gracias y a ustedes amigos por estar siempre conectados con Zona Paranormal, cada domingo un episodio nuevo, y a usted Raúl, gracias también por participar y ser parte de este espacio. A todos gracias y como siempre les decimos, que brille para todos la luz perpetua y el descanso eterno. Chao, chao.